Es un gusto estar aquí con ustedes. Les habla Viviana Patiño de Infen. Hoy trataremos un tema bien interesante en nuestro conversatorio, como lo hemos venido desarrollando a través de este año. Y hoy trataremos de probióticos en obesidad infantil. Es importante tener en cuenta ciertas normas para que nuestro conversatorio se lleve a buen término. Primero, mantener micrófonos apagados. Segundo, cámaras apagadas. Pueden hacer preguntas a través del chat. Al final estaremos resolviendo las dudas y preguntas que ustedes puedan tener. Y hoy, pues con nosotros nos acompaña el doctor Octavio Dávila, quien nos va a hablar sobre probióticos en obesidad infantil. El doctor Octavio Dávila, médico especialista en pediatría con más de 20 años de experiencia en todo el proceso de atención infantil a nuestros niños, también experiencia en cuidado intensivo neonatal y vacunólogo. Bienvenido, doctor Octavio. Viviana, muy buenas noches. Buenas Y noches. buenas noches a quienes nos acompañan esta noche. Gracias por la invitación de nuevo y como siempre, en la medida de lo posible cada mes, tener la oportunidad de encontrarnos a veces nosotros mismos o a veces en compañía de otros colegas. Como tú bien lo decías, vamos a hablar un poquito hoy de obesidad infantil, como algunas pautas específicas, muy sencillo, un tema muy importante, pero pues vamos a tratar de hacerlo muy sencillo para quienes nos acompañan. Eh, Creo que tú tienes una presentación, ¿no? Sí, señor, ya la voy a compartir para que podamos ver todos. Perfecto. Bueno, voy simplemente mientras que Viviana tiene la oportunidad de compartir la presentación contándoles un poco eh, el hecho mismo de que la obesidad es una patología crónica que ha venido desarrollándose y progresando de una manera significativa en la última década, principalmente en los países desarrollados, producto de toda la industrialización de los alimentos. Sin embargo, también en los últimos años hemos comenzado a evidenciar y a observar cómo países en desarrollo como el nuestro cada vez tienen un incremento porcentual en la patología asociada a la obesidad, um, como está sucediendo para nosotros en Colombia. Baste decir que hoy en día, Colombia tiene pues, diferentes estadísticas y hemos evidenciado que más o menos el 30% de los niños en etapa preescolar, esos niños menores de 3 5 años, tienen algún grado de obesidad infantil y son niños muy pequeños para estar ya inmersos en este tipo de patologías. Las estadísticas nos hablan en Colombia de que el 20 al 25% de los menores de 18 años tienen algún grado de obesidad, sea sobrepeso o algún grado de obesidad según está definida ella como el índice de masa corporal por encima de 30 y o por encima de 20 para el caso de temas de sobrepeso, por encima de la normalidad. Y se estima que más o menos 2,7 millones de individuos, de niños colombianos, pueden tener algún grado, repito, de sobrepeso u obesidad. Ah, para un total general de hasta un 17,3, un 17% de los niños de los niños tienen algún grado, repito, de obesidad. Ahora, Ah, ¿qué es lo que sucede con este tema? ¿En dónde está la relevancia o la importancia de la obesidad infantil? Que, como estábamos diciendo, es una condición que va a generar una serie de consecuencias de largo plazo y que es considerada una patología crónica que repercute a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del sistema endocrino, a nivel del tracto gastrointestinal y genera una serie de efectos secundarios bien importantes. Hay algo que es muy importante a tener en cuenta y es que todo niño, los estudios en pediatría indican que los niños que llegan a los 8 años con algún grado de obesidad tienen hasta un 50 o un 60% de riesgo de ser obesos en la adultez. Es ahí donde prevalece la importancia de la prevención
de esta patología o de esta condición específica en la infancia y comenzamos entonces a entrever qué es lo que sucede y por qué este auge de obesidad y está muy asociado entonces a, a la aparición bueno, de los temas de pantalla que vienen desde los años 60, desde los años 70 con el advenimiento de la televisión. Sin embargo, cada vez, en la medida en que los dispositivos electrónicos han ido aumentando y se entregan de manera fácil a los niños pequeños, a los preescolares y de ahí en adelante, y con la necesidad que es evidente de que papá y mamá, los dos trabajan y el niño muchas veces en ciertos momentos eh, de su cotidianidad se encuentra solo, esto ha demostrado que incrementa el riesgo de padecer obesidad. No olvidemos que se considera que en unos años en Colombia podemos llegar a tener unos índices similares a los de países desarrollados que ya oscilan entre el 60 y el 70%. En Estados Unidos el 70 o 70% de la población puede llegar a considerarse con algún grado de sobrepeso y eso es absolutamente delicado. Ah, Se convierte esto entonces en un círculo vicioso que parte de un principio específico. El niño está sentado en una pantalla y todo niño que tiene más de 2 horas, regularmente la cifra que se utiliza son 4 horas al frente de una pantalla, va a tener un 50% más de riesgo de probabilidad de generar o de desarrollar obesidad infantil. Y el círculo vicioso es yo estoy sedentario mirando la pantalla de manera constante y permanente y no tengo nada que hacer. Entonces tomo el paquete, que regularmente son alimentos procesados y la industria de alimentos, para que los alimentos sean consumidos, han hecho sendos estudios de marketing, de mercadeo, porque hay dos factores esenciales que determinan que un producto que sale al mercado sea aceptado por los usuarios. Y uno es el sabor y el segundo la palatividad, la sensación que produce en la boca. Cuando estos productos salen entonces al mercado, ya estos estudios han demostrado que en el 60, 70, 80% de los casos van a ser aceptados por el consumidor y consumidos de manera prolongada. Entonces viene ese factor generador que es el niño sentado al frente de la pantalla por largos periodos de tiempo que consume un paquete, cualquiera que sea él, un paquete de papas. Estos, estos paquetes tienen un alto contenido de cloruro de sodio, un alto contenido de sal. Y esto desencadena entonces en el niño un acto reflejo que es la sensación de sed. Pero en lugar de consumir agua, terminamos consumiendo gaseosas. Entonces viene un factor que genera un círculo, repito, un círculo vicioso, en donde hay el consumo de paquetes que generan sed, el consumo de líquidos altamente azucarados, junto con el azúcar o los carbohidratos que tiene el paquete, o el aumento de calorías que tiene el paquete, y eso va a aumentar entonces la concentración de lípidos en el organismo, de carbohidratos en el organismo, de depósitos grasos, grasa y, por supuesto, entonces la aparición de sobrepeso y obesidad infantil. Ahora, esta combinación de aumento de grasas y de aumento de calorías es lo que hace que el niño tenga más predilección o riesgo de sobrepeso. Mm, pero, ¿en qué repercute? En mi época, cuando yo era muchacho, hace muchos años, nos reuníamos 30 muchachos en Ibagué, en el barrio, y todas las noches, en algún momento salíamos a jugar 7 de la noche, 7:30, 8, 8:30 de la noche, hasta que nuestros padres nos llamaban. Había una altísima actividad física y eso, por supuesto, regulaba lo que todo el mundo sabemos, lo que ustedes saben y yo sé, y es que el consumo está regulado básicamente por el gasto y el gasto está asociado a la actividad física y hoy en día el sedentarismo en los niños es mucho mayor que el sedentarismo de nosotros en nuestra infancia. Y si a eso le asociamos el uso de dietas no saludables, pues con más veras nos van a producir entonces estos efectos que hoy en día estamos viendo de obesidad infantil. Ahora, nosotros evidenciamos y vemos, hay estudios claros que demuestran que
la utilización de embutidos, por ejemplo, son responsables hasta del 79% de la factibilidad de la aparición de obesidad. Las comidas rápidas en los niños se están consumiendo hasta un 51, es decir, lo que estoy queriendo más bien explicar es que ya los niños están tan acostumbrados a consumir que el 79% de los niños están consumiendo embutidos, el 51% de los niños están consumiendo comidas rápidas, más o menos el 83%, 80% de los niños están consumiendo gaseosas, un 85% están consumiendo paquetes y un 89% están consumiendo algún tipo de golosina. No significa ello que las golosinas, los paquetes o la gaseosa sean malas, no. Como todo en la vida, es malo en exceso. Y si yo estoy aumentando ese porcentaje de consumo de este tipo de productos en los niños, pues por supuesto, y disminuyo, aumento el sedentarismo, disminuyo la actividad física, como nos sucedió en estos últimos año y medio de aparición de la pandemia, donde todos estuvimos encerrados y los niños pegados al frente de un computador recibiendo clase con una disminución de la actividad relacional, etcétera, etcétera, pues eso nos conlleva más aún a la aparición de obesidad infantil. Los estudios también muestran que la publicidad es responsable de hasta un 15 o 40% de la prevalencia de obesidad. ¿Y qué hacer en estos casos? Pues lo único es una serie de medidas estatales que hagan que, como sucedió hace muchos años, hace 30, 40 años en el tema de los cigarrillos, se restrinja la publicidad o incluso se anule. Y otra de las características importantes es la utilización de impuestos elevados al precio de venta público. A nivel mundial se ha demostrado que cuando se incrementa el valor, se genera impuestos superiores al 24% del precio de venta público, se disminuye definitivamente el consumo y son algunas de las medidas específicas que pues, se pueden adoptar para que esto suceda y en general esas son las causas que se evidencian para la obesidad infantil. Repito, resumiendo sencillo, más de 4 horas al frente de una pantalla aumentan el sedentarismo, la disminución de la actividad física, junto con ese sedentarismo y esa permanencia en pantalla nos aumentan el consumo de paquetes y de bebidas gaseosas y finalmente eso conlleva pues a lo que nosotros ya sabemos que es una alimentación inadecuada, una alimentación poco adecuada. Eh, pero ¿qué hacer al respecto? ¿Qué es importante hacer? Pues está en nuestras manos el tema. Primero que todo, es indispensable poder tener una evaluación juiciosa a través de un médico pediatra o un nutriólogo que nos permita estar absolutamente seguros de cuál es la curva de peso de este niño, de estos niños que se han presentado, que tienen. Y cuando identificamos algún tipo de sobrepeso, tenemos entonces que inmediatamente actuar favoreciendo la actividad física y mejorando las características de la alimentación, y ese es el secreto del éxito. No podemos permitir que un niño de 4, 5, 6 años llegue a grados de obesidad, así sean menores, porque ya lo dije, el 50% o 60% de esos niños obesos infantiles, a pesar de que en su adolescencia puedan llegar a tener un peso nuevamente normal, van a ser obesos adultos y van a ser entonces susceptibles a la presentación y aparición de enfermedades crónicas tipo hipertensión, la misma obesidad, el síndrome metabólico, diabetes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer? Aumentamos, disminuimos o mejoramos más bien las características de dieta y yo no soy de esos pediatras exagerados y que dicen es que no podemos darle golosinas dulces o paqueteros a los niños. No, hay que hacerlo muchas veces como premio y en algunas oportunidades como eh, un mecanismo de consumo porque pues ellos les gustan las golosinas. Nosotros en nuestra lengua tenemos todos los sabores y dentro de ellos están los azúcares, el sabor a dulce y ahí eso es importante, pero sí es clave disminuir el consumo de este tipo de productos y aumentar la actividad física. ¿Qué es lo que se ha visto desde la perspectiva de los estudios en medicina? Nosotros en el tracto gastrointestinal somos susceptibles a todas las acciones externas, es decir, nuestro tracto gastrointestinal está asociado a todos los flujos externos porque a través de él entra
el alimento y entra en contacto con el medio exterior. Y hay algo muy claro que es la microbiota intestinal, de la cual hemos venido hablando en muchas oportunidades y que es fundamental e importante en una serie de actividades dentro del organismo. Esa microbiota intestinal desde el momento del nacimiento comienza a fomentarse, a implantarse, y cada uno de nosotros de manera distinta a través de la nutrición, del tipo de alimentos que consumimos, de la utilización o no, de la aparición de enfermedades o la utilización o no de antibióticos, vamos a tener diferentes eh, tipos de microbios dentro de ellos. Y ellos tienen unos porcentajes específicos que eh, van alargando, van incrementando desde el estómago hasta el colon. Y hay diferentes tipos de bacterias. Y no entro a, digamos, solamente entro a mencionarlo, y es que se ha demostrado en estudios en animales y en individuos obesos, comparados con no obesos, que un filo bacteriano que se llama Firmicutes, cuando está muy elevado, genera algo que es clave y es la resistencia a la insulina. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Recordemos simple y llanamente que nosotros, antes de ser cultivadores, éramos cazadores. Y cuando éramos cazadores, pues se consumía mucha energía, pero además de eso, lograr cazar no era fácil, y el individuo, el ser humano, podía durar 2 o 3 o 4 o 5 días sin alimentarse. Luego cazaba, comía, y una serie de hormonas permitían que ese consumo de alimentos que podía durar 2, 3, 4, 5 días sin volver otra vez a consumir, generara una serie de depósitos que nos permitían vivir. Y eso tenía un solo objetivo: permitir que el individuo humano llegara hasta su edad reproductiva y se pudiera seguir reproduciendo. Ok, luego vino la aparición de la agricultura, luego vino el desarrollo de la agricultura y del pastoreo, y entonces el individuo se tornó ya no un cazador permanente, sino que comenzó a sentarse, y eso originó lo que se conoce luego como un ambiente obesogénico. Y ese ambiente obesogénico está relacionado básicamente con la actividad muscular versus la actividad del adipocito, y es un aumento o una disminución a la resistencia a la insulina, que significa que el músculo comienza a volverse insulinoresistente para liberar glucosa, de tal manera que actúe en el cerebro, que vive específicamente de la glucosa, y o el adipocito aumente la sensibilidad a la insulina, permitiendo que se depositen grasas y se depositen azúcares. Y ese genotipo ahorrador es lo que actúa desde la perspectiva genética, ya no ambiental, sino desde la perspectiva genética, como la posibilidad de establecer una obesidad extrema, junto a otras enzimas como la leptina y la grelina, que tienen que tener un balance específico, porque la leptina le dice al cerebro, ya hay saciedad, mientras que la grelina le dice, no señor, yo tengo hambre y necesito consumir. Todo eso se ve alterado, y excúsenme que tenga que utilizar estos términos, pero todo eso se ve alterado, ahora sí, para entrar en el detalle, en la microbiota intestinal. Una serie de microbios, que son esos firmicutes que les decía ahorita, comienzan a aumentar y aumentar y aumentar. Y esas bacterias, algunas de ellas gram negativas, tienen unos carbohidratos en sus paredes y generan una mayor resistencia perdón, una menor resistencia a la insulina, y aumentan entonces los depósitos de grasas y los depósitos y la liberación de glucosa. Y de esa manera actúan permitiendo que yo me torne un poco más obeso, ya como factor intrínseco diferente a el sedentarismo y diferente a una alimentación inadecuada. Y se ha demostrado que cuando hay ese balance inadecuado, estas bacterias comienzan a secretar una serie de sustancias también que permiten que los almidones se fermenten o se trabajen y liberen azúcares y liberen glucosa, que repito, va a generar entonces depósitos adicionales en el tejido, en los lípidos, mientras que el músculo está diciendo, yo no necesito energía, entréguesela toda
allá al tejido celular subcutáneo o al tejido adiposo central en el estómago y déjenme a mí tranquilos. Ahora, esa es la explicación específica para poder decirles que en los últimos años, más o menos 10 o 15 años, ha comenzado a estudiarse la utilización de probióticos específicamente en obesidad general y dentro de ella en obesidad infantil. Los probióticos tienen unas características específicas. Nosotros los consumimos con los alimentos. Vienen y entran al organismo con los alimentos. Sin embargo, ellos no son susceptibles de quedarse permanentemente en el tracto gastrointestinal y se evacúan y tenemos periodos de depresión de probióticos y periodos en que cierto tipo de alimentos nos permiten mantener niveles adecuados de probióticos. Y eso es absolutamente claro y clave. Entonces se ha pronosticado, se ha fomentado que la utilización de cierto tipo de cepas probióticas pueden ayudar a balancear esa microbiota intestinal. Pero ojo, y esto es muy importante, no todas las cepas probióticas ayudan a ello. Algunos lactobacillus se han utilizado para el engorde de ganado. De tal manera que ciertas cepas probióticas del tipo lactobacillus, en lugar de generar una disminución del peso, al contrario, aumentan, favorecen el sobrepeso. Y es ahí donde la selección de tipos de cepas probióticas que nosotros debemos de conocer como consumidores en los productos que nos ofrecen afuera son claves para poder identificar cuál producto me puede o no me puede servir. ¿Y qué dice la literatura médica? La literatura médica dice básicamente que la utilización de algunos prebióticos, principalmente los fructooligosacáridos, van a aumentar la cantidad de bifidobacterias y el consumo de bifidobacterias comienzan a generar algo que es muy importante dentro del organismo, que dentro de la microbiota intestinal, a lo largo del tracto gastrointestinal, principalmente en el colon, que es la competencia entre bacterias. Bacterias inadecuadas, que no son necesariamente inadecuadas porque estos firmicutes que les decía tienen lactobacillus, tienen algunos clostridium, tienen algunos endógenos, pero comienzan cuando se incrementan de manera inadecuada es cuando generan un favorecimiento del depósito de lípidos y de la utilización periférica de carbohidratos que nos favorecen la obesidad. Entonces, cuando yo comienzo a entregar este tipo de fructooligosacáridos o de prebióticos específicos con bifidobacterias, ellos comienzan a competir y a competir con estas firmicutes y comienzan a eliminarlos del intestino poco a poco, progresivamente, lentamente, hasta que llegan a un nivel adecuado, disminuyendo entonces la actividad nociva que tienen estas bacterias sobre los depósitos, repito, de lípidos y que van a favorecer el sobrepeso o la obesidad infantil. Eso es absolutamente clave. Entonces hay 3 o 4 factores ya primordiales. Uno, la disminución de la permanencia del niño al frente de pantallas por cuánto, sea el televisor, sea el computador, sea el iPad, sea el celular. Va a favorecer, dependiendo de la periodicidad de tiempo y del tiempo de duración al frente de la pantalla, el sedentarismo y el sedentarismo de manera secundaria llama la atención del consumo de paquetes, del consumo de comidas rápidas, del consumo de embutidos, del consumo de gaseosas, etcétera, etcétera. Lo que ya sabemos, la actividad física es fundamental. Una dieta absolutamente saludable y una alimentación saludable es clave para esto. Pero cuando ya nos vemos enfrentados allí, necesitamos entonces una asistencia especializada, bien sea el nutriólogo, bien sea del pediatra, bueno, con especialidad en nutriología o en nutrición, o el gastroenterólogo o la nutricionista que nos permita comenzar a manejar esto, porque no podemos permitirnos llegar a los 6 u 8 años con obesidad infantil, so pena de que después vamos a estar arrepentidos porque nuestros hijos se van a convertir en adultos obesos. Y la utilización de ciertas cepas probióticas que hay en el mercado y que existen en el mercado y que ustedes, el mensaje que quiero entregarles es que ustedes mismos pueden tratar de identificar qué probióticos eventuales les pueden servir. Eh, es- Entre tanto, un profesional les puede decir, oiga, utilicemos esto, pero que hay que tener en cuenta que esa utilización de esas cepas probióticas deben ser usadas por tiempo prolongado. ¿Por qué?
Por lo mismo que les decía, los probióticos no son perennes en el organismo, no son perennes en el tracto gastrointestinal. Y con la materia fecal, con el peristaltismo intestinal, con el movimiento intestinal se van eliminando y necesitamos utilizarlos unos 3 o 6 meses para lograr bajar esos niveles inadecuados de firmicutes, mejorar los niveles de bifidobacterias. Ahora, ¿cuáles? Seguramente me van a preguntar cuáles. Hay dos cepas claramente estudiadas. Una es el Lactobacillus gasseri, que ha demostrado de alguna manera que actúa muy bien. Y ojo, hace un rato dije que los lactobacilos podrían ser obesogénicos, es decir, propensos a producir la obesidad infantil. Entonces, no cualquier lactobacilo funciona. Habría que mirar la tabla nutricional del probiótico que ustedes busquen en una estantería y determinar que tenga Lactobacillus gasseri. Y el segundo, y hemos hablado permanentemente de bifidobacterias cuya acción es principalmente en el colon, es la Bifidobacterium lactis. Es absolutamente clave la utilización de esta subespecie de lactis para la utilización eh, en, en- en- en obesidad infantil. También hay unos estudios que hablan muy bien, muy claramente de Lactobacillus paracasei, una cepa específica que bueno, conocemos en nuestro argot médico como la SI11, pero con el simple hecho de que sea paracasei, pero los dos más utilizados son, repito, el Bifidobacterium animalis subespecie lactis y el Lactobacillus gasseri, que siempre deben ir acompañados. No existe posibilidad en el siglo XXI de que tengamos un probiótico que no esté acompañado de un prebiótico, y en este caso puede ser la inulina o el fructooligosacárido, pero es el fructooligosacárido el que nos va a aumentar la cantidad de bifidobacterias en el organismo. Eso básicamente es como lo que quería comentarles muy rápidamente. Y pues en la medida de la posible, donde ustedes, las preguntas que deseen entregarme con el mayor de los gustos, yo puedo tratar de resolverles, ¿vale? Adelante, Viviana. Perfecto, doctor. Muchas gracias, muy claro. Sí tenemos unas preguntas a través de Instagram. Por acá nos preguntan, bueno, ¿cuáles son las principales causas, las más específicas de la obesidad infantil? Las causas, el Ujú. aumento de consumo de alimentos procesados, definitivamente. Obvio, eso asociado al sedentarismo es absolutamente eh, los factores fundamentales y los factores primordiales, pero definitivamente es el incremento del consumo de alimentos procesados con altos contenidos de sal, con altos contenidos de preservativos y o con alto contenido de azúcares. Esa es la causa fundamental. Olvidamos las frutas, olvidamos el consumo de frutas. Ojo, quiero decir algo. Muy desafortunadamente, es una práctica muy colombiana. Nosotros utilizamos muchas veces el jugo eh, en la alimentación, en los almuerzos. Y resulta que se ha demostrado que las frutas licuadas tienen una altísima cantidad de fructosa muy elevada. Y eso también es un favorecedor, quien lo dijera, del riesgo de posibilidad de sobrepeso, de sobrepeso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso nosotros siempre fomentamos la utilización de la fruta para masticarla, la fruta comestible, es decir, partir media manzana y dársela al niño, la pera, la ciruela, pero que el niño la coma porque genera sensación de saciedad, pero además de eso, su contenido de fructosa es definitivamente inferior a, a este, a la carga de jugo, que muchas veces además no viene solamente con el licuado de la fruta, sino también con, con la carga de azúcar adicional que se entrega. Entonces es eso básicamente. Por eso la alimentación, desafortunadamente con las carreras hoy en día en ciudades tan populosas como Bogotá, donde nuestros hijos están a las 5, 5:30 de la mañana montándose en un bus para desplazarse a un colegio, la buena alimentación desapareció, el desayuno con el huevo, el desayuno con el queso, el desayuno con el pan, el desayuno con el café desapareció y lo convertimos en el desayuno de la cajita
de jugo procesado Queridos. con las galletas o con algún otro tipo de cosas y eso definitivamente pues es absolutamente insano, no es lo adecuado, no es lo óptimo, ¿ok? Perfecto. Doctora, aquí nos preguntan cuál es la diferencia entre obesidad y sobrepeso. Ok, eso está clasificado a través de una cosa que se llama el IMC, el índice de masa corporal. La Organización Mundial de la Salud hizo una clasificación específica y nosotros tenemos unos grados de obesidad, que es cuando estamos por encima de 30 y unos grados de sobrepeso, que es cuando pasamos de nuestro índice de masa corporal adecuado, ¿sí? Entonces eh, el sobrepeso, pues nos permite tener un índice específico donde yo me controlo, aumento la actividad física y vuelvo otra vez a mi peso normal. Pero ya la obesidad es la causante primordial, por ejemplo, del síndrome metabólico en el adulto, que está muy relacionado con el perímetro abdominal, de la aparición de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, dentro de los cuales la hipertensión es una de las principales, y esto, cada una de ellas está clasificada en 3 grados. Básicamente sobrepeso, 1, 2, 3, obesidad, 1, 2, 3. Bueno, eso responde de cierta manera cómo se mide la obesidad en los niños. O sea, son las mismas tablas, según lo que acabo de entender, son las mismas tablas también para los Nosotros niños. en pediatría tenemos unos deciles, digámoslo, y nosotros tiramos sobre, depende de la edad, pero en la medida en que el niño va creciendo, nosotros vamos a ir midiendo el peso contra la edad, la talla contra la edad, hasta que llega un momento en donde nosotros vamos a medir la talla contra el peso y eso es lo que me permite a mí, talla contra peso, indicar en qué sitio de la curva me encuentro y ese sitio de la curva me dice si yo estoy en sobrepeso o no estoy en sobrepeso. Y sí, claro, por supuesto, lo puedo tirar a índice de masa corporal cuando se utiliza más en adultos, pero pues las tablas nos ayudan muchísimo y en pediatría eso funciona. Otra pregunta que nos hacen es ¿cuántas veces debe comer un niño? O sea, pues para que no se dé este tema De de la acuerdo, es obesidad. una muy buena pregunta. Los niños tienen su estómago tan pequeño como esta palmita de la mano. O sea, hay hábitos y hay costumbres que nosotros hemos tenido aquí en nuestro país que no son las apropiadas. Bueno, en general. Por ejemplo, si un niño toma sopa, pues ya se llenó y estamos olvidando lo más importante que es el plato con los nutrientes básicos, que son 4. Divida el plato en 4 y dele una cantidad de proteína, dele un carbohidrato, dele una verdura y dele una fruta. Y las cantidades de ellos son pequeñitas. Claves en los procesos de alimentación. Un chino no tiene por qué estar más de 10 o 15 minutos comiendo. Ya después de los 15 minutos no sirve lo que le están entregando, entonces no vale la pena. Los primeros 15 minutos son absolutamente claves. La comida entra por los ojos. Los colores para los niños son fundamentales. Hablé ahorita de que la industria de alimentos genera estudios de palatividad. Entonces hay que darles diferentes sensaciones y sabores y aprender a lo que el niño no le gusta. ¿Qué carajos más adelante el chino va a comer las cosas que le gustan y nosotros no tenemos que estarle exigiendo y obligando a dar lo que a él no le gusta porque todos somos seres humanos diferentes? Entonces, disminuyamos la carga de alimentación y démosle los platos que son adecuados teniendo en cuenta el tamaño de su estómago, que es muy pequeño y se va a llenar muy fácilmente. Y son 5 veces las que nosotros debemos de comer en el día, lo normal. En la mañana, en las medias 9, al almuerzo, en las 11 y a la hora de cenar. Tenemos una costumbre muy propia. Nosotros los adultos que trabajamos, papá, mamá, estamos llegando 7, 8, 9 de la noche, muchas veces a nuestro hogar y a esa hora estamos alimentándonos. Un niño no debería de comer nada después de las 7:30, 8 de la noche porque no es necesario. Y es un hábito. Y como todo, los hábitos se van generando con el tiempo. Entonces el niño que llega y el papá llegó a las 9, 9:30 y es que ni siquiera los adultos. Y cenó a esa hora con su hijo,
pues va a generar un hábito en donde él va a estar comiendo tarde en la noche. Nosotros necesitamos unos periodos prolongados en la noche de por lo menos 8 o 10 horas de ayuno que nos permitan tener un pozo de ácido clorhídrico listo para que al otro día los alimentos que consumamos se destruyan, destruyan rápidamente en el estómago y pasen al intestino para que sus nutrientes sean absorbidos a través del proceso de absorción, de digestión y de tránsito intestinal. Entonces son pautas sencillas, sin mucho estrés, que son claras. Dele las onces que al niño le apetecen, qué sé yo, el queso, algunas otras cosas. No significa eso que no, repito, no podemos utilizar entonces nunca más chocolates. Hoy en día estamos hablando de alimentos funcionales y ya hay chocolates que vienen con alimentos funcionales específicos en Estados Unidos para que los niños coman chocolatinas con probióticos, por ejemplo, chocolatinas con triptófano o chocolatinas con cierto tipo de suplementos que les ayudan muchísimo. Hay alimentos funcionales enriquecidos con cierto tipo de aminoácidos que también ayudan a los niños, pero no el juguito de caja que, pues, que es agua con saborización y con un altísimo contenido de azúcar. Veamos la tabla nutricional y comparemos lo que dice la tabla nutricional de ese frasquito pequeño desde la perspectiva de porción, que muchas veces viene en menor cantidad que lo que realmente viene en el contenido y es altísima la cantidad de carbohidratos de azúcares pues que entregan y eso, ahí es donde comienzan los problemas. Agua, mucho consumo de agua, todo el que el chino quiera tomar, toda la cantidad de agua que quiera tomar, los niños viven, afortunadamente hoy que volvieron a la escolaridad, eh, viven ya otra vez en su ambiente de movimiento, de estar en actividad física permanente y eso es una maravilla. Entre más actividad física tenga el niño, pues nunca va a ser obeso porque el consumo de los alimentos va a ser permanentemente utilizado. Perfecto. Doctor, aquí nos preguntan, ¿durante cuánto tiempo, o sea, en qué momento cuando el niño ya presenta la obesidad debo darle el probiótico y durante cuánto tiempo? Miren, buenísima pregunta. ¿Qué dicen los estudios? Los estudios dicen que yo necesito comenzar un tratamiento específico para llevar a mi hijo a un peso normal. Pero debo de prepararlo. Eso no es de la noche a la mañana. El niño no se volvió obeso de la noche a la mañana. Se volvió obeso a través de 1, 2 o 3 años en donde estuvo muy sedentario, poca actividad física, gran cantidad de paquetes y se subió de peso. Exactamente lo mismo que nosotros los adultos, no nos volvemos a besos de la noche a la mañana. Duramos 5 o 10 años, pues tenemos que durar 2, 3 o 4 años disminuyendo el peso a través de procesos de dieta. Dieta, estoy hablando no de lo que conocemos comúnmente, sino de alimentarnos adecuadamente para volver a bajar de peso. ¿Qué es lo que dice la literatura y propone? Ya les dije yo que hay una serie de bacterias que se ha demostrado que están muy elevadas en las personas obesas. Personas, niños o adultos. Esos firmicutes, para decir el nombre. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? Nivelarlos, porque no importa lo que yo haga, mientras que esas bacterias inadecuadas que me producen alto depósito de lípidos y y de utilización de carbohidratos estén ahí, van entonces a impedir que el niño baje de peso. Entonces, nivélelas, ¿cómo? Regularmente unos 3 meses previos, y eso lo manejan muy bien los nutricionistas y los nutriólogos, al manejo general y global de la obesidad, yo comienzo a utilizar los probióticos y comienzo entonces en esos 3 meses a regular la cantidad aumentar la cantidad de bifidobacterias que compiten con estos y se van eliminando esos hasta que llega un momento en donde hay la normalidad y luego, sí de ello o de manera paralela a ello, se va trabajando en todos los temas de dieta y sobre todo de actividad física. Eso es básicamente ahora por cuánto tiempo. Ya dije que los probióticos se eliminan con frecuencia, o sea, con mucha facilidad. Entonces, pues si ya hablé de que ese debería ser el promedio mínimo de arranque para cuando yo ya tengo un niño obeso y necesito bajarlo, o con sobrepeso y necesito bajarlo de peso, trabajo 3 meses.
Luego puede hacer ciclos de 1, 2 o 3 meses, no necesariamente seguidos, sino alternos. Eso es decisión de cada uno de los pediatras, dependiendo de su conocimiento y de su manejo de obesidad infantil, y que pueden ser alternos. Lo importante es que después de que el niño logra llegar al peso adecuado, no permitamos volver, que se vuelva un círculo vicioso y vuelve otra vez al sobrepeso y vuelva a bajarlo. No, es mejorar los hábitos, la higiene oral, la higiene de salud, de alimentos, de alimentación en casa. Una alimentación sana, así de sencillo. ¿Ok? Perfecto. Doctor, y por último nos preguntan, ¿dónde podemos conseguir este tipo de probióticos para ayudar a estos chiquitines con obesidad? Esa es mi frustración. Y es mi frustración por lo siguiente. Muy desafortunadamente este tema es muy nuevo y no existe realmente en el mercado una serie de probióticos que estén desarrollados realmente para el control de la obesidad, o del sobrepeso. Eh, Hay 2 o 3 productos en el mercado que tienen Bifidobacterium animalis subespecie lactis, Bifidobacterium lactis. Pero no están necesariamente, no han sido necesariamente diseñados para ello. Excúsenme, simplemente debo hacer la cuña, y eso sí es como una cuña en el sentido de que venimos trabajando en el desarrollo de simbióticos que permitan entregar un producto más adelante, qué sé yo, en algún tiempo, en unos meses, para obesidad infantil. Pero sencillo, busquen Bifidobacterium lactis en Google, y cuando encuentren Bifidobacterium lactis, ahí le van a salir 2, 3 productos que no solamente tienen Bifidobacterium lactis, sino que pueden tener otros tipos de probióticos. Con Gaceris si realmente no hay en el mercado. Y esos les pueden ayudar utilizándolo como les acabo de mencionar, pues según la dosificación que cada producto tenga, para ayudar a controlar la obesidad. Hoy estamos básicamente tratando de instruir un poco de lo que se puede hacer, pero no hay mucho en el mercado colombiano, así que pueden encontrar 2 o 3 productos en ese sentido, y no me puedo atrever a dar marcas comerciales. Perdón, ya, Tranquilo. es que para que no nos haga retorno. Doctor, le agradecemos muchísimo este espacio, este tiempo, esta enseñanza, y pues esperamos que a todos los participantes hayamos dejado claro el tema. Tenemos clarísimo que pues estamos apenas en el abrebocas de un tema muy extenso que se está viendo hoy en nuestra sociedad con nuestros niños. Y pues después de todo lo que también ha sucedido con los temas de pandemia y este tema de recesos escolares obligados y de estar pues todo el tiempo y constantemente en casa y unidos a este proceso virtual. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo en una nueva ocasión, también con un tema muy interesante para cada uno de nuestros participantes. Mil y mil gracias por estar con Bueno, nosotros. Y a un todos placer. ustedes, muchas gracias por acompañarnos y quedamos pendientes de otro nuevo conversatorio. Que tengan una excelente noche. Una feliz noche, que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego.